Ante una evidencia ya imposible de maquillar, audios, videos, testimonios y un expediente que ardía, la Fiscalía dirigida por Raúl Melara se vio en la obligación, a regañadientes, a pura presión, a solicitar en 2020 el desafuero de Norman Quijano. Esto no fue un acto de valentía institucional, sino de presión. El caso era tan contundente que seguir fingiendo normalidad resultaba obsceno, una afrenta. Con 41 votos a favor, 34 en contra y una abstención, los diputados acordaron no desaforar al expresidente de la Asamblea, Norman Quijano, a quien a petición de la Fiscalía General de la República se le realizó un antejuicio para quitarle el fuero constitucional para que enfrentara la justicia por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral en el periodo de 2014. El problema era el escenario político. La Asamblea estaba dominada por Arena y sostenida por varios aliados dóciles, expertos en convertir la legalidad en trámite y la justicia en moneda de cambio. Ahí comenzó el verdadero juicio, no en los tribunales, sino en el hemiciclo donde el poder decidió si la ley aplicaba o si una vez más se archivaba para proteger a uno de los suyos. Para Arena el cálculo fue inmediato y frío. No les convenía, bajo ningún concepto, tener a un diputado preso por pactar y entregar dineros a las pandillas. Eso no era un daño colateral, era una bomba política. Así que se activó un plan viejo pero muy conocido: blindar con el fuero, estirar el proceso y ganar mucho tiempo. Mientras el discurso público hablaba de legalidad y respeto institucional, la estrategia era clara y descarada: proteger a Norman Quijano en casa, cueste lo que cueste, y aguantar hasta que el cerco apretara demasiado, hasta mandarlo al Parlamento Centroamericano, ese cómodo refugio donde se reciclaba también el fuero y la rendición de cuentas se congelaba y se tenía que perder en el olvido de la gente. Eso era el plan. No fue improvisación, fue una operación de rescate político ejecutada con mucha precisión. El día de la votación, donde se le quitaría el fuero a Quijano, se quitaron muchos las máscaras, aunque ya no era necesario. Ya se conocía de larga data a muchos de los perfiles que estaban ahí y se expusieron abiertamente defendiendo a un delincuente por delitos graves: fraude electoral, asociación, financiamiento de pandillas. Mario Ponce del PCN puso a votación el desafuero y 33 diputados de Arena votaron por el no, por protegerlo, al igual que diputados del PDC. Por el desafuero hubo solo 23 votos, que obviamente el FMLN, que era su antagónico, 10 del partido Gana, 2 de Arena y 2 del PDC y 1 del CD. Y con todo este conteo solo faltaron 2 votos para lograr el desafuero de Norman Quijano. Y uno de los mayores responsables fue el partido PCN, que la mayoría de sus diputados dejó en blanco la casilla, es decir, abstinencia. Y en aquel momento, incluso dentro de Arena, ya se notaban grietas visibles. Felisa Cristales, Milena Mayorga y Arturo Magaña representaban un partido dividido, incómodo con el costo político de seguir protegiendo a Norman Quijano. Tuvieron cierta valentía, ¿no? Sin embargo, a la hora decisiva no todos cruzaron la línea. Arturo Magaña votó a favor de seguirlo blindando, de proteger a Norman Quijano. Él mismo lo lamentó posteriormente, pero era un peón que era utilizado por el partido. ¿De la cual hoy te arrepientas? No haber votado por el desafuero de Norman Quijano. ¿Te arrepientes? Completamente. Porque no tenía la madurez suficiente, ni la entereza suficiente, y me vi débil. Por respeto a mi vida y a la de mi familia, evitaría este tema, pero sí. Me arrepiento de no haberlo hecho. Fue uno de los 2 votos que hubiese cambiado toda la situación, pero tuvo enormes consecuencias. Uno de esos respaldos que ayudó a que no se alcanzaran los votos necesarios y que terminó facilitando la huida de este delincuente. Mientras algunos en Arena intentaban salvar la cara, otros optaron por salvar al acusado, aún sabiendo que protegían a alguien ya muy comprometido con pactos de las pandillas. Los que se abstuvieron, eso no era un voto neutral, era parte, abonar al plan de escape de Quijano. Y claro, los nombres más duros, viejos de Arena, René Portillo Cuadra claramente protegió a Norman porque era su compañero de fórmula en aquella campaña donde se hicieron todos esos pactos. Que por cierto, Portillo Cuadra también huyó de El Salvador rumbo a los Estados Unidos. La señora Margarita Escobar de igual manera se fue del país, pero fue uno de los votos duros protegiendo a Norman. Y de los quizás hasta más vergonzoso fue el diputado Ernesto Chato Vargas, que pese a ser militar gritó y pidió a todos que protegieran a Norman Quijano con el fuero, diciendo que el fuero era la protección de todos y Norman Quijano eran todos.
en una misma causa, protegiendo a un delincuente, exponiendo que en efecto todos eran una mafia política. ¿Qué justicia es lo que se quiere hacer aquí? No venganza. Es evidencia lo que se pide. No se está pidiendo ninguna otra cosa. Pero el fuero tiene un nombre esta mañana. Norman Quijano somos todos. Eso es el fuero. Que se entienda perfectamente. Norman Quijano somos todos. Y otro perfil fue la actual diputada Marcela Villatoro, una férrea opositora que también votó para proteger a Norman a pesar de los graves delitos. Y quizá otro que preparaba sus discursos pulcros y ser plenamente correcto, incorruptible, decía él, que nadie lo podía doblegar en sus valores, Ricardo Velázquez Parker, que con ese voto tiró a la basura todos sus discursos porque votó para proteger y darle una vía de escape a un delincuente. Pero como solo faltaron 2 votos junto a Arturo Magaña, los del partido PCN ayudaron a cerrar ese cerco que le dio a Norman más tiempo y una vía de escape de la justicia. En política, no votar cuando la evidencia es aplastante no es prudencia, es complicidad como lo hizo el PCN. Aquella supuesta neutralidad quedó al desnudo con nombres y apellidos: Luis Urías, Mario Ponce, Noemí García, Reinaldo Cardosa, Roberto Angulo, Sara Carrillo y Zaida Reyes. Optaron por no votar, por dejar la casilla en blanco, y eso no sumaba, sino que restaba. Así fingieron distancia moral, pero en una votación donde faltaron apenas 2 votos, la abstención no fue neutralidad, fue protección activa directa que se convertía en un voto a favor de la impunidad de Norman Quijano. Todos sabían que no votar beneficiaba directamente a Norman, que mantener el fuero era el objetivo real de todos. Ese silencio calculado los convirtió en encubridores políticos tan responsables como quienes levantaron la mano en contra del desafuero. Lo ocurrido dejó una conclusión incómoda pero evidente: estaban comprados, alineados con Arena para cerrar el caso, archivar el escándalo y seguir adelante como si nada, pensando que no habría consecuencias. Fue un acuerdo tácito donde el silencio valía más que la ley. Esa votación demostró que la política salvadoreña ya no se molestaba en disimular. Los negocios sucios estaban al descubierto, ejecutados con descaro y sin pudor a plena luz del día frente a las cámaras. El mensaje fue claro: cuando el poder se siente amenazado, la asamblea no era contrapeso, era un escudo, y la justicia una molestia que se evadía, se postergaba para que dejara de incomodar. Pero las consecuencias no tardaron en llegar. Un año después, la población los barrió en las urnas sin contemplaciones. Como castigo directo a todas esas decisiones cínicas, muy evidentes, el electorado entendió el mensaje mejor que cualquier tribunal. Quien protege pactos oscuros no parece seguir representando a nadie. Fue una purga popular silenciosa pero contundente, donde cayeron casi todos los que blindaron y votaron a favor de Quijano. La única superviviente fue Marcela Villatoro, que logró mantenerse más o menos a flote en medio de todo ese naufragio. Los demás comprobaron demasiado tarde que cubrir la corrupción puede dar tiempo, pero no garantiza perdón de la gente. De desafuero del diputado del Parlace Quijano, porque desde el principio hemos sostenido que la Asamblea Legislativa de El Salvador no es competente para conocer del proceso de desafuero de un miembro del Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, no nos vamos a prestar como fracción legislativa a un acto ilegal e inconstitucional como el que estaba ocurriendo esta mañana en el Pleno Legislativo. Aquella votación no fue un simple trámite legislativo, fue algo muy decisivo en la política salvadoreña, de lo cual el pueblo tomó la justicia en las urnas, y eso lo sintieron todos estos partidos. Pero como ellos buscaban un salvoconducto para proteger a Norman, y le dieron el tiempo suficiente para poder escapar. Gracias a todo ese espectáculo le dieron un blindaje momentáneo, pudo salir del país sin obstáculos, acomodarse en el Parlamento Centroamericano y vender la ilusión de que había ganado la partida, de que la impunidad estaba asegurada por el fuero y los pactos correctos entre ellos. Norman creyó que el sistema había vuelto a funcionar de manera corrupta a su favor, pero no fue una absolución, solo una prórroga, una huida disfrazada de victoria que con los años terminó demostrando que la impunidad en El Salvador puede ser larga, pero no eterna. Y las consecuencias no murieron con el tiempo. El mismo resultado electoral abrió de nuevo la puerta para la justicia. Con estos partidos completamente barridos, el caso volvió a resurgir para cobrar la factura.
Mientras la estructura se deshacía, Quijano creyó que la distancia lo iba a proteger, no estando en el país. Pero los años demostraron lo contrario. Fue condenado en ausencia, confirmando que la huida no borraba sus delitos. El mensaje quedó claro, aunque tardío. En la política salvadoreña, el encubrimiento puede retrasar la justicia, pero siempre hay consecuencias, incluso para quienes creyeron haber escapado para siempre. Y el último acto fue patético y sin ética. Norman Quijano intentó pedir asilo en los Estados Unidos, vendiendo aquel viejo libreto de persecución política, pero ya nadie le compró esa farsa en Norteamérica. Su excusa fue rechazada, fue arrestado y en enero del 2026 terminó deportado a El Salvador, ya sin fuero, sin aliados, sin discursos que lo protegieran. Ahí se acabó la impunidad prolongada, el refugio internacional y las ilusiones de ser intocable. La voluntad de la persona carece de valor, de las filas no pudiera llegar. Sí, está bien, no. Despacio. Esta vez no hubo asamblea legislativa que lo blindara ni Parlacen que lo escondiera. Solo la justicia que lo estaba esperando. Así cayó el telón de una huida larga y cobarde y por fin le cayó sobre sus hombros todo el peso de la ley que durante años había logrado esquivar. Por muy poderoso y protegido que alguien se crea, la historia demuestra que la justicia siempre cobrará la factura. Norman Quijano tuvo fueros, aliados, silencios comprados, salidas de emergencia, pero nada de eso fue eterno. Hoy duerme en una celda que ya no pudo burlar, sin privilegio. La corrupción y el poder le dieron mucho tiempo. La justicia, tarde pero firme, le quitó el final feliz para ponerlo en una celda donde siempre debió estar. Pero bueno, ese es un resumen de la votación, de cómo varios políticos se quemaron con Norman Quijano, protegiéndolo y dándole tiempo con el fuero. Deje su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar. Cuídese mucho. Nos vemos. Hasta luego.